Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. Todo el que está obsesionado con el hardcore termina siendo hardcore. No precisamente el hardcore que surgió a raíz del punk, sino más bien a ese género que nació en los 90 y que se proponía electrónicamente ser agresivo y bailable al mismo tiempo. Creo que se generó antes, pero se estableció en los 90. La cosa es que Rex Arcana era un simple chico entrevistador de un programa local en Nueva York sobre la escena hardcore y terminó convirtiéndose en un pilar del electroindustrial de mediados del 2000. FGFC A2O es una banda de agrotech y future pop fundada en 2003. Se conforma actualmente por Rex Arcana y Dracos. Su principal característica es la estética de sus letras y concepto, pues este está ambientado en la guerra y la política estadounidense, con un grupo de protesta con toques de sátira en sus letras. Contrario a lo que se pudiera pensar, Dracos y Rex no fundaron FGFC. Como tal, Rex, Mika Goedrick y Andy Rudolfer fundaron el proyecto, pero pronto lo abandonaron. Dracos, que se había graduado en la Escuela de Música de Berkeley, actuaba como DJ para fiestas de escenas rave y se convirtió en un importante remezclador buscado por muchos. De hecho, participó en varias giras fuera de Estados Unidos. Ocasionalmente, Dracos se uniría al proyecto. La banda se ha topado con un par de personas que los consideran pro-guerra y que piensan que toda la estética nacionalista que manejan es real y no entienden que es la sátira de su imagen. Rex aclara que muchas personas son rápidas para juzgar, pero deberían en serio escuchar las letras y ser menos ignorantes. Me recuerda un poco a cuando Rammstein lo consideraban nazi. Incluso a Nachmach también recuerdo que un grupo de gente de YouTube lo consideraba nazi. Rex Arcana, o por su nombre real, Rick Milhouse, tiene un canal de YouTube donde ha subido varios remixes y otras cosas de proyectos personales. Entre esos se encuentran fragmentos de lo que era una serie documental llamada Back Alley, sobre la escena del techno en Nueva York. En dicha serie, Rex y Michelle Massacre, creo que se pronuncia así, conducen el programa y se encargan de hacer entrevistas. That's right, we all thought they were dead, but they're back. Pop icons, kings of the 8-track. En la temprana época de DJ de Dracos, cuenta que fue expulsado de uno de los clubes donde trabajó, porque la audiencia brincaba muy fuerte con sus sets de DJ y rompían algunas láminas de madera del suelo, por lo que había que pagar para reforzarlas. Rex considera que la música EBM no debería ser apolítica considerando sus orígenes. FGFC intenta ser lo más honesto posible sobre los temas de los que habla. Al respecto dice: personalmente creo que las letras de nuestra escena se han vuelto tan trilladas e intrascendentes que insultan al público que las escucha. Todo se trata de sentir el bajo o joder el bajo. Tonterías. La mayoría de las personas gritan groserías y ni les prestan atención a lo que dicen. Al igual que la mayoría de los cantantes que se golpean el pecho y emiten fanfarronadas como voy a volar esta mierda. Cosa que si realmente sucediera haría que todo el público corriera como cucaracha al ver el excremento que realmente cae. Por eso para él, la primera regla de una buena composición es escribe sobre lo que sabes. Ok, quizás esas expresiones groseras no se entienden mucho, tuve que traducirlas. Pero ya saben, son de esas expresiones en inglés como fuck everything o blow the shit up. Es un tema en el que concuerdo con Rex. Por extraño que parezca, Rex Arcana, al menos hasta el año 2002, trabajaba con la bolsa de valores en Wall Street. En ese entonces dejaba su faceta de DJ solo para la noche. Él habla más sobre esa doble vida que llevaba en su documental American Vampires. Yo diría triple vida, pues debe también cuidar de su hija. Ahí sale, al menos en el teaser del documental, algo interesante sin duda. Told the principal that she would be running a little late, so you're not going to get detention, okay, Pumpkin?
They try to give you detention, you tell them to talk to Daddy. Morning, Emily's running a little late. Know that you're here. Okay, give me a kiss, Pumpkin. Cameras are watching me. Okay. Mwah. Today's my special day. Cameras were. Have a good day at school, Pumpkin. Homeland Insecurity tiene un par de canciones que no son del concepto de la guerra, sino algo más personal. Rex aclara que, como antes mencionó, escribe sobre lo que sabe, y dice al respecto: Mientras estábamos trabajando en este álbum, mi esposa anunció que no estaba satisfecha con nuestro matrimonio y que me iba a dejar. Hemos estado juntos durante 17 años y tenemos 2 maravillosas hijas. Durante esos años ha sido la amiga y confidente más importante que he tenido, y siempre estuvo allí para apoyarme a mí y a mis esfuerzos. Entonces, de repente, todo se fue. Está claro que con este tipo de situación seguramente vas a querer desahogarte, y eso es lo que nos llevó a crear Lost, Relapse y Love Until Dead. Así que no fue una decisión consciente, no fue mi decisión en absoluto, pero se convirtió en una decisión inevitable. Cáncer. De nuevo vamos con Rex. Lamento no tener tantas curiosidades de Dracos, pero bueno. Rex fundó en el 2003 también Bruderschaft, una coalición de varios artistas de la escena future pop. La idea era algo más antigua, pero en general se trataba de un grupo cuya música fuera para generar fondos para la lucha contra el cáncer. A Rex le motivaba esto, pues su padre falleció de esa enfermedad. La cosa es que en 2016 el mismo Rex fue diagnosticado con cáncer, una terrible noticia. Nunca se especificó sobre el tipo de cáncer, pero lo cierto es que lo dejó un tiempo afectado de las cuerdas vocales. Hoy en día es otro sobreviviente. Bueno, como anécdota personal, de verdad, Rex Arcana me parece un personaje, al menos en esta escena, bastante interesante en el sentido de toda la trayectoria que tiene. No solo él, sino también Dracos. Lo que pasa es que hay más información de Rex al respecto. Todo esto del trabajo en la bolsa, la familia, la lucha contra el cáncer. De verdad te demuestran que un artista, sea cual sea el género, no siempre va a estar en el estudio o de gira. Así no va a consistir su vida necesariamente. También tiene otras responsabilidades. Pero al fin y al cabo, eso no lo detuvo para mantenerse de pie creando música. Ambos comenzaron como DJs y tienen mucha carrera como DJs antes de llegar a FTFC. Yo les suelo decir FTFC 820. No sé, raro, mezclo en inglés con el español, pero así en mi mente lo digo. Pero en fin, de verdad es una de las bandas que más respeto de esta escena por la manera como han establecido su concepto, y de verdad sus producciones son de una calidad que me parece que es excelente. Y bueno, espero que les haya encantado el video, en serio. Me tardé un poco haciéndolo, no voy a decir que no. No fue que el video fuera muy complejo y así, sino que es que estaba ocupado. Si alguna vez escucharon que hacer videos para Facebook es un dolor de cabeza, es verdad. Pero bueno, pásenla bien, tengan un súper bendecido día. Escriban en los comentarios su canción favorita de FTFC A20. Sí, ya lo dije bien. Y nos vemos. Dios los bendiga. También recuerden suscribirse antes de que se les olvide mi nombre. Spiritek.